Incluso la hermana Fleury me dijo, hermano, grabe eso para yo poderlo ver por allá. Entonces, no es por más nada. La hermana Vicenta también. Ajá. La hermana Vicenta, lo que yo le grabo, lo manda para México. Sí. Gloria a Dios. A la congregación a la que ella pertenece en México. Gloria a Dios. Entonces, decimos aquí que ellos enmarcados, ¿verdad?, en esa ciudad intelectual, comenzaron a dejar el amor de nuestro Señor por el intelecto. Algunos estudiosos han dicho que también dejar el primer amor es que ya ellos hacían toda la obra por deber. Era como una obligación para ellos. Pero ya no lo sentían. Ya no lo sentían. Religión. No lo hacían, exacto, religiosidad. Eso es lo que quiere decir allá nuestro Señor Jesucristo, y en el Antiguo Testamento, creo que está en Isaías, está la misma expresión. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón, que corresponde a la mente y dentro de la mente al alma, a su conciencia, mas su corazón se ha apartado de mí, invalidando mis estatutos por cumplir los mandamientos de los hombres. Eso es lo que está pasando aquí en ese dejar su primer amor. Dice Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el Proverbio capítulo 3, versículo del 1 al 8, para ver qué consejo. Recuérdense que el Proverbio no es un libro de promesa. Proverbio nos da un consejo para que si lo colocamos por obra tengamos un buen resultado. Pero no es un libro de promesa. Proverbios capítulo 3, Hijo mío, del 1 al 8. Ajá. Con voz así de evangelista. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjense entonces que el proverbio da el consejo de no apartarse del consejo de Dios y que no sea reemplazado por nuestro intelecto o por nuestra propia prudencia, sino que cedamos, aunque tengamos ese talento dado por el mismo Dios, lo pongamos a los pies del Señor, como dijo Pablo. Pablo tenía todo ese talento, todo ese conocimiento, y él dijo, lo he puesto por estiércol, por basura, dice el eufemismo, pero en el original griego lo he puesto por estiércol, con toda su connotación, con tal de ganarme al Señor. Eso es lo que está diciendo el proverbista. ¿Por qué? Porque entonces dejaron el primer amor por el conocimiento intelectual que tenían y estaban obrando en su propia carne, no en el amor de Cristo, en su propia prudencia. No se estaban fiando de Jehová de todos sus caminos. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 5, el Señor tiene que recordarle de dónde lo sacó, que fue lo que dijo David. David le dijo al Señor, recuérdame de dónde me sacaste. Recuérdame quién he sido yo y quién soy ahora en tus manos. Entonces dice, recuerda por tanto, le dice el Señor, de dónde has caído. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú realmente no existías. Y viniste a existir, viniste a tener vida el día que yo te rescaté con mi sangre preciosa. De manera que no es tu intelecto lo que vale,
Es la fe que tú tienes y la dependencia que tú tienes en mí, en Él, en mí, en Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Le está dando el médico divino, le está dando el medicamento que lo puede sanar. Le diagnostica que por estar detrás del intelecto ha dejado el primer amor. Eso es pecado y tiene que arrepentirse. Ahora bien, vamos a ver Hechos capítulo 3, 1, 2 y 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y el hermano me busca Mateo 4, 17. Y el hermano Noel me busca 2 Corintios 7, de 9 al 10. Y el último, se lo va a buscar la hermana Ramona. Ese es el último que va a leer para llevar la secuencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces, Hechos 3, 19. ¿Quién lo tiene? Amén. Ajá. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién dice eso? El Señor. Jesucristo. Eso no tiene vuelta atrás. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces no es el bautismo el que borra los pecados. En el momento que nos arrepentimos, son borrados nuestros pecados. Convertidos. Ese era el bautismo de Juan porque estaba en el ritual judío. Pero en el Señor no es así. En el Señor, cuando usted se arrepiente, sus pecados son borrados. Mateo 4, 17. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no nos arrepentimos, no podemos entrar al reino de los cielos. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza en el Señor, cuando nosotros pecamos y nos produce arrepentimiento, es para vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a leer, que yo no di esa cita. Eso está en Hechos 20, 21. Hermano pastor, si lo tiene. Por allá la hermana Alba. Hechos 20, 21. Hechos 20, 21. A judíos y a gentiles. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando para judíos y gentiles, arrepentimiento genuino. Esa es la condición. Arrepentimiento genuino para con Dios el Padre y fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento genuino, cuando yo confieso mi pecado y me aparto. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y fe en nuestro Señor Jesucristo, que una vez que nos hemos arrepentido, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo para que siga obrando en nosotros. Hermano, pero es que yo he sido tan malo.
tan borracho, tan mujeriego, tan ladrón. Y el acto de los decretos lo lee del principio al fin. Pero es que de aquí en adelante el Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, va a estar tratando con usted. Y entonces lo va a llevar de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Así es. La hermana. Sí, hermano Romer, que hay una versión que dice a judíos y a griegos. Le he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. También, porque lo que pasa es que el término gentil en griego es más amplio. No lo circunscribe solamente a los griegos, sino que el término gentil indica a los que no son judíos y a los paganos, a los incrédulos. Todo ese grupo está allí en el original griego. Ojo, no es que yo hablo griego, pero desde hace mucho tiempo trato de instruirme en lo que dice la palabra en su original, pues, para que nadie me engañe. Mira que nadie te engañe. Ok. Gloria al Señor. Nos queda Juan, primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá, entonces la pregunta es, vamos a interrogar ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al hermano Romero? No. A Dios. Al Señor. Él, que debería estar en mayúscula y no en minúscula, Él es fiel para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces por ahí hay un versículo que dice que todo el que ustedes le perdonaren sus pecados, le será perdonado. Entonces, cuando agarramos ese versículo fuera del contexto, pensamos que yo soy capaz de perdonar tus pecados. Yo te digo, bueno, rézate un Padre Nuestro, 3 Aves María, arrodillado ahí delante de la Virgen, y ya está resuelto el pecado, porque yo tengo la potestad por ese versículo de perdonar los pecados. Si usted lo lee así fuera del contexto, usted puede decir eso. Pero cuando dice el que ustedes le perdonaren sus pecados serán perdonados, el que ustedes le den la palabra de Dios, porque esa justamente es la potestad de perdonar los pecados. Nosotros tenemos la potestad de darle la palabra de Dios. Y el que creyere y se arrepienta genuinamente, sus pecados le son perdonados. Si usted no le da la palabra de Dios para un arrepentimiento genuino para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, nadie le puede perdonar. También puede ser una parte, si una gente pega contra otro, es una ofensa lo que le ha hecho, y usted le perdona. Y esa gente viene a repetir, usted le perdona, están siendo perdonados. No es para salvación, no puede ser tanto para salvación, sino agravio que pasan entre dos personas. Y si una gente me hace un agravio y yo le perdono, está perdonado, ¿me dijo? Y no tiene que ver con la salvación. En parte así, ¿no? Ajá, sí, No ya con algo personal. En el acto personal. Ya. Exacto. Pero aquí estamos hablando del perdón de pecados para salvación. ¿Por qué? Porque dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente. Es decir, no fue que este líder perdió la salvación. Este líder ha perdido la comunión con Dios. No está en comunión con Dios. Cuando él se arrepiente, restaura la comunión. ¿Qué es la comunión? Estar de acuerdo con. Él tiene que estar de acuerdo con Dios. ¿Y cómo está de acuerdo con Dios si el pecado lo separa? Confesando su pecado. Me remito a David. ¿Sabía Dios que David había adulterado? Sí. Ajá. Y entonces, ¿por qué Aarón viene y le dice, hay un pastor que le quita la oveja a otro pastor, hay un rey que le quita la oveja a un pastor que solamente... No, Natán.
eso yo digo, claro, ¿no? Eh, Natán. Natán. Ajá. ¿Por qué Dios le dice a Natán, Vete, háblale. dile esto? Ve, dile esto. Mándale ese Porque mensaje. David necesita confesar su pecado. Ujú. El que confiesa su pecado es digno de muerte, serás tú. Pues, se quedó verde, amarillo. Entonces viene la Se quedó estos colores. Porque Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque al reconocer su falta se arrepentía, iba delante de Dios para arrepentimiento. No dejaba pasar eso, ni se exaltaba porque era el rey. Reconocía su pecado. Entonces, ¿qué había perdido David? La comunión con Dios. Yo sé que es difícil muchas veces entender eso. Sí. Oye, pero pecó, ya perdió la salvación. Hay que te condenar seguido. ¿Está listo? Por eso yo siempre pregunto con cuántos pecados se pierde la salvación. Pues la salvación no se tiene si usted practica el pecado. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no le toca. Es decir, no tiene la potestad de agarrarlo y llevarlo por el infierno. Y usted no puede perder algo que no tiene. En el libro de Juan dice, si pecaremos, abogados tenemos para con el Padre. Entonces, esos son esos pecados fortuitos, que no es una práctica de pecado, porque si yo soy un borracho y vengo a la iglesia y digo que me arrepentí, salgo de aquí y sigo borracho, y llega el martes y sigo borracho, y llega el miércoles y sigo, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿De dónde está el Espíritu Santo que me redarguyó? Yo. Por eso acabamos de leer un versículo que dice, el Señor, que el Espíritu Santo me redarguye para vida. Sí. Pero la tristeza del mundo es para condenación. ¿Por qué? Porque el hombre se siente mal, oye, maté. Ay, yo no la quería matar. Yo no quería hacer eso. Pero está condenado. Y algunos, Tienes una tristeza. Y algunos se suicidan. Tienes una tristeza. Pero esa tristeza es para muerte. Si no, preguntémosle a Judas. Ahí sí. Remordimiento. Bueno. Remordimiento. ¿No? Porque si él hubiese ido arrepentido a los pies del Cristo, el Señor lo perdona. Estaba yo pensando en Judas, en esa situación de yo que llega un tiempo que el amar una cosa y darle tanto valor a eso. Y cuando viene otro caso que ya eso no tiene importancia en su corazón, dice, como dijo Judas, por esto he entregado el más de sangre inocente. Sí. Por esta cosa. Por esta miseria. A veces por miseria nos descuidamos de la cosa de Dios. Sí. Y al final después decimos, por esto he echado a perder yo, he pedido mi salvación. Y él en su remordimiento fue hecho O lo que sucedió, Pero hermano. sí, fíjense una cosa, arrepentimiento en hebreo, y Judas tenía que saber eso porque él era judío. Claro. El arrepentimiento en hebreo quiere decir cambio de dirección. Sí. Es decir, si yo voy por una dirección equivocada, tomo una dirección contraria hacia donde debo ir. Debe. En hebreo, eso es arrepentimiento. Cambiar de dirección. En griego es más amplio. En griego, metatauta, es cambiar de pensamiento. Cambio de mente. Cambio de mente, cambio de pensamiento. No seguir haciendo lo que antes hacía. De ese es el arrepentimiento que le está diciendo el Señor a este líder. Arrepiente. Mi hermano Noé iba a decir algo. No, solamente para que apunte ahí algo sobre la muerte de Judas. Porque hay dos versiones. Ajá. La que se ahorcó y el otro que se partió en dos. La extremidad. Ahí después lo se explica, siga con la cosa. Ajá. Sí, Para que me lo apunte ahí, para que me lo apunte ahí. esas son las dos versiones, pero que no se contradicen. Eso tiene su Aleluya, sí. su razonamiento, su explicación. Sí, posteriormente pues se lo digo. Gloria a Dios, pero arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues la primera obra, las primeras obras, cuando él lo está alabando, era que todo lo que hacía, lo hacía con el amor. Sí. Cuando le dice que dice aquí en el versículo 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hasta allí las cosas iban bien. Ellos reemplazaron el amor por el intelecto, comenzaron a actuar en su propia sabiduría, en su propia prudencia.
Y en el 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Lo hacían todos en el amor del Señor, según el versículo 3. Pues si no, vendré pronto a ti. Ahora le da una sentencia. Esto es una sentencia. Que dependiendo de lo que él decida, ese líder se ejecutará o no se ejecutará. Le está dando la capacidad de que escoja, de hacer lo que el Señor le dice o hacer lo que él quiere hacer. Bien, hermano, fíjese, para ser sincero, yo cuando me hice cristiano y yo experimenté ese tal primer amor que dicen, yo era muy despojado, fíjese de la cosa, era despojado, era muy, o sea, experimenté ese tal primer amor. Y no quiero ser hipócrita, pero actualmente no siento eso como lo sentía al principio. Pero entonces fíjese, lo primero Yo creo que la mayoría... Lo primero y lo benéfico es que usted está reconociendo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Número 1, reconocer de dónde hemos caído o qué hemos dejado Que de antes hacer. estaba